Continuamos, vamos a la segunda hora de clase hoy, en esta tarde hermosa. Seguimos hablando del plan financiero y en este caso seguimos hablando del medio y la fuente. Específicamente vamos a detallar la fuente. La fuente es Dios, de donde proceden todos nuestros recursos. Es decir, tanto los espirituales, aunque esos temas ya aquí los hemos trillado varias veces, estemos hablando del tema que es la parte financiera. En el Evangelio de Lucas se registra una gran verdad de lo que venimos presentando. Los discípulos abandonaron el medio y siguieron a la fuente y nunca volvieron ni anduvieron desprovistos. Ellos andaban, caminaban y convivían con la fuente. Analicemos el pasaje. Ve esto. Los hombres que Jesús llamó para que estuvieran con él en el ministerio fueron todos extraídos de sus trabajos. Todos estaban trabajando. Ahora, ¿por qué Jesús no llamó mujeres al ministerio acá? No sé, desconozco eso. Lo que sí he visto en la Biblia es que andaba un grupo de mujeres alrededor de Jesús y que ellas financiaban su ministerio. ¿Qué pasó aquí? Desconozco. Un grupo de mujeres eran las financistas o algunas de las que financiaban el ministerio de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Hay una gracia especial para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Es decir, le estaban quitando cuanto lampazo había, cuanto pedazo de palo habían arrastrado, cosiéndola, acomodándolo para luego recogerla. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora mira este detalle. Usted se para en un río pequeño, por decir algo, de aquí a donde el muchacho corta pelo. Usted se para de este lado del río y otro está del otro lado, y sabe usted que puede conversar tranquilamente con él. Usted habla aquí y él le oye allá. Hay algo en el agua que amplifica la voz. ¿Sabían eso? Eso es lo que está practicando aquí Jesús. Jesús se sube en el barco, le dice que la retire un poquitico, había mucha gente, para que todos alcanzaran, uno, a verlo y a oír la voz desde la barca. ¿Era Pedro creyente aquí? Vamos a ver, vamos a seguir revisando. La voz es amplificada, por supuesto, al levantarse y al haber agua. Dijo a Simón, ok, ellos estaban, luego, aquí tiene usted que hacer el análisis. Jesús se sube a la barca, le pide a él que se la preste por un rato, predicó, enseñó, hizo todo lo que iba a hacer. Sin embargo, luego dijo a Simón, boga mar adentro, después que él termina su trabajo, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, oiga lo que respondió Simón, le dijo, maestro, toda, entonces me quedé, echa la red, y habiendo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Quiere decir que Pedro aquí no estaba todavía siguiendo al Señor.
porque por la pesca que habían hecho, el temor, el asombro, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros, es decir, socios en el trabajo de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, mira, escucha el asunto, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Lucas 5, 1 al 11. Acá tenemos a este grupo de hombres terminando su faena, limpiando las redes, remendando lo que se había roto con los palos, los carameros, como le dicen en algunos sitios, acomodando todo para irse a la casa a descansar, sin haber recogido nada. Jesús, de atrevido, llega y quita prestada la barca. Se la cedieron. Ok, una vez que Jesús predica, una vez que hizo todo el trabajo, me imagino que sanó a los que estaban enfermos y cuantas cosas más, le dice a Pedro que bogue en mar adentro. El experto marinero, Pedro, le dice: Señor, toda la noche hemos estado tirando anzuelo, tirando chinchorro, tirando cuanta broma tenemos, atarraya, y no hemos agarrado nada. Pero en tu palabra, nótese, en tu palabra echaré la red. Ok, fue y le echó. Ya usted sabe lo que pasó. Llamaron a los otros. El hombre se sorprende porque ya va. Normalmente la pesca marina se hace de noche. ¿Por qué de noche? Uno, la cantidad de peces que salen de la profundidad es más. ¿Por qué de noche? Sin luna, muy especialmente. La sombra, el ver el barco, la movida de ese aparato allá arriba, va a ahuyentar los peces. Acá de día es muy fácil que los peces puedan ver con más facilidad lo que está sobre el agua y se vayan. De noche, no. Sin embargo, con todo y que es de día, acá hay esta gran pesca. Luego de que este hombre entiende, se da cuenta que no es cualquier individuo al que tiene ahí, en el caso de Pedro, le dice que se aparte de él, que él es un hombre pecador. Ok, Pedro estaba diciendo una verdad que usted y yo no la podemos decir ahorita. No es que no la podemos decir, si la decimos seríamos unos mentirosos. Usted puede decir que usted es un pecador y que es una pecadora, sí, pero eso es una verdad. Bíblicamente es una verdad que usted es un pecador, que usted es una pecadora. No, que comete pecado, eso es otra cosa. Pero usted y yo, para Dios somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos justos. Ahora, Pedro está diciendo una verdad porque Pedro no conocía a Jesús. Pedro no le había entregado su vida. Pedro no había nacido de nuevo. Entonces, muchas veces nos ponemos a repetir así, hiper literalmente lo que está escrito, sin hacer la investigación. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Bajo qué sacerdocio lo dijo? ¿Y cuáles fueron las causas? Es decir, el contexto en el que está escrito lo que está escrito. En este caso, luego que se da esa hermosa pesca, Jesús los escoge para un trabajo definido. Ahora, luego de que ellos estuvieron con Jesús 3 años y medio, ¿le faltó algo? No. Más adelante, en el mismo evangelio, Jesús afirma y confirma su provisión y a los discípulos por haber puesto su mirada en él como la fuente y no en el medio, que eran los barcos que tenían y el mar y todos los peces que sacaban. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Lucas 22:35. Muchísimas gracias. Ahora, entendiendo estas verdades, podemos ver que este grupo de hombres, óigame, fueron llamados primero a la salvación.
luego de ser llamados a la salvación, fueron llamados a cumplir un propósito definido en el ámbito ministerial. El detalle está: Jesús dependía ¿de quién? De la fuente, que era Dios. Israel le ofrendaba y Israel le diezmaba a Jesús. No. ¿Por qué no le diezmaba a Jesús? Porque los judíos, después que el templo fue destruido, no diezmaron más. Ellos diezmaban para los sacerdotes. Jesús no clasificaba como sacerdote. Sin embargo, Dios se valía de cómo traer la provisión a Jesús y a los discípulos. ¿De dónde los discípulos comenzaron a vivir económicamente? De todo lo que manejaba Jesús. Es tanto así que Jesús tuvo que colocar un tesorero. Y de paso, según lo que hemos leído y estudiado, el tesorero era ladrón y no lo quebró. Es decir, el hombre que se dio el tupé de tener un tesorero como ladrón, Jesús, y no lo quebraron. Porque Jesús no dependía del tesorero ladrón que tenía. No dependía del dinero que no se le escondía al ladrón. Dependía de Dios, que era su provisión. ¿Entienda eso? Ahora, estos chicos comenzaron a depender, muy especialmente Pedro, que era el mayor de edad, a depender en todo de Jesús, él y su entorno familiar. Ahora, ¿quién era la fuente? Jesús. A continuación voy a presentar otros ejemplos bíblicos acerca de la fuente y el medio. En estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que la fuente es y será siempre Dios. No es el café, no son las vacas, no son los chivos, no son ¿qué? El marido que usted tiene. ¿Qué otro? La venta de esto, los negocios que usted tiene. No es el Estado el que la fuente, no. La fuente es Dios. El marido, la finca, las vacas, los chivos, es el medio. Pero la fuente es Dios. Se murió la vaca, Dios no se ha muerto ni se va a morir. Se secó el café, un supuesto negado, Dios no se ha muerto ni se va a secar. Entonces, entendamos dónde es que debemos de tener la fuente. En el área económica aquí en Venezuela, todos los y las jubiladas saben que por causa de todo el bochinche que hay entre el Estado y los empresarios, pues el gran monto que les llegaba se redujo así. Pero se murieron. ¿Quién es la fuente? Dios. El medio se achicopaló, pero va a crecer. Viene eso. Ahora, la fuente es Dios. En estos ejemplos nos vamos a dar cuenta que la fuente es y será siempre Dios. Que lo único que está sujeto a cambio y a fallar es el medio. Las escrituras narran el caso de un profeta llamado Elías y cómo como este hombre hizo de Dios su fuente y entendió cuál era el medio. Analicemos el pasaje. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Oiga esto, que aquí vamos a derrumbar un mito que por años se ha predicado dentro de las iglesias. Mira esto, voy otra vez, présteme atención para acá, muchacha. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, oiga, a los cuervos que te den allí de comer. Primera de Reyes 2 y 4. ¿De qué cuervos está hablando aquí Dios? ¿De los pájaros
que son un ave carroñera, que son un ave de color negra, o está hablando de una tribu de gente que vivían en el desierto. Por años nos dijeron que eran los pájaros. Por años nos dijeron que eran las aves. Era una tribu de nómadas, de gente que vivían en el desierto. Acuérdense que esto se está dando en el territorio africano, donde las personas, por causa de del ímpetu del sol, su piel se oscurece para autoprotegerse. Por eso es que usted ve la mayoría de los rusos blancos, la mayoría de la gente que vive en la zona muy fría, los andinitos aquí blancos, pero la gente que vive en la zona donde el calor es más recio son de color más oscuro. Y bueno, aquí pues nos invadieron muchos africanos que fueron traídos cuando el tiempo de la esclavitud. Y entonces tenemos gran cantidad de africanos que se quedaron y están entre nosotros. Acá no está diciéndole Dios que iba a traer pájaros a darle de comer. Era una tribu que habitaba en la zona. Si no lo sabía, entérese. Observe en el pasaje que los medios que utilizó Dios fueron el arroyo y los cuervos con el fin de bendecir al profeta. Pero la fuente era él, en este caso Dios. En el verso 7 dice que el arroyo se secó, pero Jehová le dijo al profeta: levántate, una vez que se secó el arroyo, levántate a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden, mira lo que viene, esto pareciera que no tiene sentido lo que viene. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Pero ya va, ¿era una viuda millonaria? ¿Sí? ¿Era una viuda millonaria? Usted conoce la historia. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el profeta llegó? ¿Cómo estaba la posición de la viuda? Verso 9, si observamos bien el pasaje, nos daremos cuenta de que el medio que Dios utilizó en una segunda oportunidad fue la viuda, pero la fuente sigue siendo él. Es decir, Dios. No note que lo que cambia es el medio. La fuente, en este caso, nunca cambia, que es Dios. Jesús tenía presente este principio. Él hizo de Dios Padre la fuente y Dios hizo del pez un medio donde venía un estatero, el cual Jesús utilizó para pagar el tributo eclesiástico. Jesús le dijo a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí y por ti. Mateo 17, 27. Aquí a Jesús le están cobrando, o Pedro se le acerca y le dice: maestro, me están preguntando que si tú no pagas los impuestos. Ok. Jesús entra en conversación con Pedro, le dice varias cosas ahí, sin embargo, luego lo manda a pescar, ¿sí? Que sacara un pez. En la boca del pez estaba la moneda para pagar por Jesús y por Pedro. Ya va. ¿Y quién iba a pagar por los otros 11 discípulos? Ellos tendrían que salir a recoger café por ahí para pagar. Ahí hay un detallazo. ¿Qué edad tenían las personas que pagaban el impuesto del templo? 21 años. 20 años hacia arriba. Jesús tenía aproximadamente 30 años. Pedro pasaba los 21. ¿Qué pasó con los otros 11? Todos se cree que eran menores de 20 años. Ese es el detalle. Por eso es que estaba pagando por él y por Pedro, no por los otros. Porque igualito, si fueran mayores de 20 años, le tocaba pagar por todo. Porque Jesús, es decir, aparte de que los sacó de sus trabajos, no los sacó para que vivieran pelando.
los trajo para que cumplieran con él un trabajo. Y entonces el que invita, paga. ¿Sí? El que invita, paga. En este caso, Jesús tenía que cubrir todos los gastos de ellos, porque ellos eran gente trabajadora. Acuérdate de esta verdad acerca de la fuente y el medio. Nunca hagas de un medio la fuente y nunca pongas tus esperanzas en el medio. Siempre deposites toda tu fe en la fuente que Dios, en la fuente que es Dios, perdón. Nunca te olvides de esta verdad que te sostendrá para toda la vida. Oiga, el medio puede fallar, ¿sí? Y puede cambiar. La fuente nunca falla y nunca cambia, ¿sí? En Habacuc 3:17 y 19 conseguimos este principio de un hombre que hizo de Dios su fuente y entendió lo que era el medio. El texto dice, oiga, aunque la higuera no florezca, el medio, y las vides hayan, y en las vides, perdón, ni en las vides haya fruto, el medio, aunque falle el producto del olivo, el medio, y los labradores no den mantenimiento, el medio, y las ovejas sean quitadas de la majada, el medio, y no haya vaca, el medio, en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, la fuente, y me gozaré en el Dios, la fuente de mi salvación. Estaba ubicado abajo, ¿sí? En el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. La fortaleza de Habacuc no eran las vacas, no eran las vides, no eran las cabras, no eran el café, no eran, ¿qué lo otro? El gobierno, no. Observamos la escena que presenta Habacuc en el pasaje. Estamos hablando de un caos total y de una quiebra absoluta, pero él entendía y sabía que la higuera que daba los hijos, las vides que producían las uvas, el olivo que daba el aceite, las ovejas que derivadamente daban su producto y el personal humano que daba el mantenimiento. A todas estas cosas solo era el medio de bendición y que podían fallar, pero la fuente, que es Dios, nunca cambia y nunca falla. Debemos tomar en cuenta esta observación. Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. A quien tú coloques de segundo lugar es tu problema. Ningún recurso debe ocupar el lugar de Dios. Él debe ser absoluto en la vida. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Reitero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno de los errores que muchos de nuestros hermanos, muchas veces nosotros estamos cometiendo, es que nuestro corazón anda caminando detrás de las añadiduras y no del reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia lo tenemos en poco, mientras que le tenemos mucho aprecio y mucho apego a las añadiduras. Eso nos lleva a ser idólatras. Eso nos lleva a estar desviados y Dios de esa manera no puede entregar las añadiduras. Ahora, eso está registrado en Mateo 6:33. La fuente y el medio tienen características totalmente diferentes. Seguimos viendo lo que es la fuente y el medio. Del medio se sabe cómo, cuándo y de dónde vienen las cosas. Perdón, del medio se sabe cómo, cuándo y de dónde vienen las cosas. Del medio. De la fuente, que es Dios, nunca se sabe cuándo, cuánto y cómo viene, pero lo más seguro es que viene. Amén. Reitero esto para nuestra reflexión.
Del medio se sabe cómo, cuándo y de dónde vienen las cosas. De la fuente nunca se sabe cuándo, cuánto y cómo vienen, pero lo más seguro es que vienen. ¿Cuándo van a venir? Cuando nuestro corazón esté y nuestra fe esté en la fuente y no en los o en el medio. El apóstol Pablo estaba muy claro y persuadido de esta verdad en relación con la fuente, él y el medio. Él escribió: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda a Corintios 9, 7 y 8. Reitero lo que dice Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esforzaos y ocupaos y dedicarnos en las labores que Dios nos ha confiado en nuestras manos. Vamos a ver esta parte. Aquí hay una recomendación. Una, esforzarnos. Otra, ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos y dedicarnos en las labores que Dios ha confiado en nuestras manos. ¿Qué Dios le ha confiado en sus manos? Usted lo sabe. El texto sagrado anima a la diligencia y al esfuerzo en el trabajo, no a la pereza. Hacer las cosas con todo empeño es una forma de honrar a Dios. Se anima a cada persona a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos para ser autosuficiente y tener para compartir con quienes lo necesitan. La motivación detrás del trabajo debe ser, oiga, servir a Dios en todo lo que se haga, en lugar de solo agradar a los hombres. El trabajo se convierte así en un acto de adoración. Es decir, cuando usted trabaja ubicado y pensando que las ganancias y el bienestar que usted va a tener ahí es para gloria y honra de Dios, para invertir en la obra de Dios, para ayudar a aquellos personajes que Dios haya llamado por completo y los tenga a tiempo completo trabajando en su obra, que sí los hay. Sin embargo, tenemos hombres y tenemos mujeres que Dios los tiene trabajando no a tiempo completo. También los hay, los he visto. Pero también he visto algunos que han querido seguir pescando y pasan toda la noche pescando, y el milagro está en que hay peces y no pueden pescar. Habiendo peces, porque Dios no quiere que sigan pescando. Y el que ellos estén pescando, a ellos se les atribuye como que estuvieran pecando. ¿Sabía que ningún trabajo es pecado? Pero para algunos hombres y para algunas mujeres que Dios llamó a tiempo completo, el que se pongan a trabajar y a querer llevar a cabo un ministerio, se les considera como pecado. Conozco uno, tengo testimonio personal de él. Y he visto algunos que por seguir empeñados a seguir trabajando han tenido graves accidentes. De eso conozco a varios. La frase enfatiza la importancia de esforzarse, ocuparse y dedicarse a las labores, visto como un acto de servicio a Dios, y se fundamenta en varios pasajes bíblicos.
que animan a trabajar diligentemente. La Biblia nos enseña a trabajar con todo nuestro corazón, no para los hombres, sino para el Señor. Y promete que nuestros esfuerzos nunca es en vano, ya que nuestra recompensa viene de Él. El trabajo es visto como un don de Dios y la dedicación en nuestras en nuestras responsabilidades es una forma de glorificarlo y servirle a los demás. ¿Sí? Perdón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Esto es para los que vivían de la trampa en el mundo, ¿sí? Trampa, juego y cualquier invento. Aunque eran tan habilidosos, aunque eran tan diligentes para hacer sus trampas, vivían de ella. Una vez que llegan a Cristo, deben de apartarse de las trampas. ¿Sí? Y la recomendación es: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿sí? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nótese que ni siquiera exactamente es puro para él. Tiene que ver con compartir, tiene que ver con esa generosidad que Dios siempre la demanda de nosotros para con los demás. Procures vivir con tranquilidad y que os ocupéis en vuestros negocios y que trabajéis con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis dignamente para con los extraños y no seáis necesitados de ninguno. Esto está en Primera Tesalonicenses 4:11 y 12. Reitero esto: procuréis vivir con tranquilidad y que os ocupéis en vuestros negocios y que trabajéis con vuestras manos, a fin de que os conduzcáis dignamente para con los extraños y no seáis necesitados de ninguno. En las Escrituras encontramos un sinnúmero de textos que tienen relación con la pereza, la flojera y la negligencia, que traen como producto la escasez. A continuación vamos a transcribirlos textualmente como se escribieron en la versión Reina Valera. Todo lo que te viene a la mano, hazlo con la diligencia y esfuerzo que está en tu poder. ¿Eso está donde? Eclesiastés 9:10. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 20:4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará el fruto. Proverbios 20:13. No améis el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Debemos tomar en cuenta que Dios no trabaja con negligentes ni con perezosos. En Mateo 25:14-30 nos da un ejemplo acerca de lo importante que es dedicarse y esforzarse en el trabajo para producir y ser prosperado. El detalle es que hay personas que creen que solamente sembrar café es trabajo. Hay otros que creen que sembrar cambures solamente es trabajo. Hay otros que creen que solamente pescar es trabajo. No, hay un sinnúmero y una cantidad de trabajos necesarios. Es más, en esta parte del mundo
Hay muchas cosas más que se pudieran hacer, muchas, pero se necesita técnica, se necesita querer hacer, querer producir. He visto en la India, el cambur, lo que queda de la mata después de quitarle los hijos, con eso están produciendo toallas sanitarias y me imagino que están produciendo también pañales para los niños. Aquí se pierde. En muchos sitios la usan como alimento para las gallinas, alimento para las vacas, alimento para los cerdos. Aquí no le paran. Es decir, aquí tenemos tanto que no le paramos eso. Gente que se dedica solamente a un rubro, pero tiene que comprar todos los demás que hay. Entonces, cuando vienen los problemas de la escasez, muchos sufren porque no tienen ahí de qué ellos echar mano a la mano. Otra de las cosas, nosotros nos dejamos esclavizar en cuanto a la comida, creo 5 cositas: la harina pan, las caraotas negras, el arroz, la pasta, ¿qué lo otro? Creo que son eso. Sobre todo el azúcar. Ok, nos dejamos esclavizar. Teniendo el chorro de agua que tiene cada uno en su casa, no pueden tener unas matas de caña ahí. Si usted no tiene cómo molerla, la puede picar, picadita, la pone a hervir y esa agua que sacó, ahí usted hace el café y endulza todo lo que usted quiere sin dañarse usted. No, hay que correr a comprar. Cuando no hay, estamos fregados. En cuanto es decir, ahorita los que sembraban maíz no quieren sembrar. Lo otro, ya no quieren pilar, los que tenían pilón ya no quieren pilar. Ahora tienen hasta la maquinita así con todo el motor y todo eso para abaratar el costo. Es decir, el cambur aquí, comer cambur sancochado, no es para los puercos, eso es lo mejor que hay. Vaya a Zulia y vaya a Barina a ver si comen arepa. Barina, Topó, Chuyuca. En el Zulia, la parte de el Vigía, puro plátano. A nosotros nos esclavizan con la bendita arepa. No hay arepa, nos morimos de hambre. Entonces son detalles en los cuales uno tiene que analizar y ver por qué área se nos puede estar yendo mucho el dinero. O en qué área que nosotros nos estamos alimentando, nos estamos enfermando y por ahí se está yendo el poco dinero. Entonces pone el médico. Es cuestión de hacer el análisis también. Ahora, las escrituras afirman que un mayordomo les dio a sus siervos talento para la producción. Al que le dio 5, produjo 5. Al que le dio 2, produjo 2. Pero al que le dio 1, también se le dio. No tuvo producción. A este último se le dio el calificativo de siervo malo y negligente por no producir en lo que se le dio. La responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, la ocupación, la perseverancia, la diligencia, el compromiso y la abstinencia son factores determinantes en la vida para tener solvencia financiera. Ser un mantenido pudiendo laborar es vivir con viveza. Es vivir con viveza, aparentemente, ¿no? Es ser un sanguijuela, un parásito, es ser un ave de rapiña, es consumir sin producir. ¿Sí? Ahora, reitero esto, porque esto se puede, es decir, hay trabajos los cuales no son valorados. Por decir algo, veía en estos días una realidad, que si un profesor se sienta y hace un trabajo educativo y se va a la escuela, está trabajando. ¿Sí? Si un agricultor arregla y acomoda un pedazo de tierra y siembra un poco de matas, está trabajando. ¿Verdad que sí? Ajá. Si un ganadero o una ganadera por ahí cría las vacas, ordeña, saca leche y eso, está trabajando. Pero si un maestro bíblico se sienta y estudia y prepara un tremendo tema y lo enseña, no trabaja. Si un pastor está al frente de una iglesia y hace todo el trabajo que hace, aconseja gente, aconseja muchachos, parejas, les ayuda en los muertos, les ayuda en esto y lo otro, no, el pastor no trabaja.
¿Están aquí, verdad? Importante eso, ¿verdad? Son detalles que hay que analizar. Pregunto, ¿el trabajo que un pastor o que un maestro hace, produce o no produce? ¿Produce paz, produce tranquilidad, produce seguridad, produce libertad en muchos? Sí. Entonces, ¿por qué no valorarlo? ¿Por qué creer que el trabajo que esos individuos hacen no es un trabajo que debe ser remunerado? Aprovecharse de otros, Pablo condena esta situación, condena el vivir de la vagancia y lo dejó establecido en las Escrituras y fue ejemplo en sus labores en el comienzo de su ministerio. Oiga Pablo, primera a Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso lo dejó establecido Dios a través de Pablo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Oiga, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, está diciendo Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, no solamente era él, sino para los que estaban con él, dice, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 33 y 35. Estamos llegando sobre la... El trabajo es un principio del plan financiero de Dios, hasta el punto que Él mandó, escúcheme, a trabajar 6 días y descansar 1. Hay quienes hacen lo contrario, trabajan 1 y descansan 6. Quedó establecido como principio y mandamiento de Dios que te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente. Génesis 3:19. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6 y 7. Por lo mismo le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra, y yo estaré contigo. Esdras 10:14. El mismo caso se dio con David. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Primera de Crónica 28:20. Debemos tomar en cuenta que Dios no le da dinero a nadie. ¿Escuchó esa? Dios no le da dinero a nadie. Según Deuteronomio 8:18, Dios te da el poder para hacer las riquezas. A cada quien le ha dado una habilidad, a quien le ha dado una capacidad para que haga riqueza. Entonces, reitero, debemos tomar en cuenta que Dios no le da dinero a nadie. Según Deuteronomio 8:18, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Ahora hay muchos que están orándole a Dios que es para que le dé la riqueza y no le están diciendo a Dios que les dé la capacidad o que les dé la oportunidad para ellos hacer esas riquezas, trabajando como debe ser. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase, pero no